Detective Boyd. El SCP-068, figura de alambre. A ver qué nos trae, soy Detective Boyd. Normalmente el alto voltaje es incompatible con la vida, pero en el caso de SCP-068 ocurre exactamente lo contrario. Este objeto es una pequeña figura hecha de alambre con forma de hombre. Su altura es de poco menos de 10 centímetros. El tipo de metal del cual está hecho la anomalía aún no se ha determinado. Una pieza de alambre es sólida y ambos extremos se unen en el centro de la figura. Hay varios recodos en algunos otros tramos. Las propiedades anómalas aparecen cuando se aplica voltaje al objeto. En este caso, SCP-068 cobra vida y comienza a moverse activamente. Además, los movimientos de la figurilla son totalmente consistentes con los de un humano normal. Los brazos y piernas de SCP-068 se doblan en los mismos lugares que los de una persona. Habiendo entrado en su estado activo, el hombre de alambre comienza a buscar cualquier artículo de metal. El tipo de metal no es para nada importante. Cuando la figurita llega a su destino, comienza a amasar y remover el metal como si fuera masa. Lo interesante es que en manos de SCP-068, incluso el metal más duro se vuelve maleable. Luego la anomalía separa una delgada tira de la masa blanda y moldea una copia de sí misma a partir de ella. La instancia resultante también cobra vida y repite... O sea, es como que quiere hacer su propia familia con cualquier metal que hace. Bueno, cada quien dice. Todo el proceso junto con SCP-068. Si no hay más metal cerca para crear nuevas copias, o cuando la copia alcanza el límite superior de 102 copias, comienza la siguiente etapa. Todas las copias se recopilan en una forma grande. Un hombre gigante de los 102 ejemplares máximos posibles alcanza una altura de más de 6 pies y medio. La verdad, 2 metros. Literalmente es un sword. Ahí están los Power Rangers ahí, ¿o qué? Al mismo tiempo, la copia inicial en esta estructura se ubica en la intersección de la cabeza, el torso y las extremidades superiores. Una vez que esté en esta área de la figura grande, SCP-068 emitirá ondas gamma, beta y theta. Mientras tanto, el gigante de alambre resultante sigue creando nuevas figurillas de mayor tamaño, acorde con las suyas. Las ondas cerebrales son emitidas... Casi que si ves que está contenido esta cosa, la tienen que tener en un espacio donde no tenga nada de metal, literalmente en una caverna o algo así. Exclusivamente por la figura original. Los replicantes creados por la figura grande continúan esculpiendo nuevos especímenes grandes a su semejanza hasta que se agota todo el metal disponible. Durante la segunda etapa, cuando no hay nada más de lo que se pueda esculpir copias, la anomalía detiene por completo toda actividad motora. Esto ocurre exactamente 4 minutos y 32 segundos después de quedarse sin recursos. Para quitar la pequeña figura original, se debe derretir todo el metal que la rodea, y esto puede ser bastante difícil. Como dije antes, SCP-068 y las figuras que produce pueden cambiar fácilmente el metal de cualquier tipo y fuerza. Una vez que el objeto pierde sus propiedades anómalas, es muy difícil fundir duplicados si están hechos de metales refractarios. El hombrecito original es del todo imposible de destruir. Ya sean temperaturas ultra altas o ultra bajas, presión enorme, nada puede dañar la estructura de SCP-068. La criatura fibrosa anómala es capaz incluso de detectar metales ocultos a partir de la observación directa. La Fundación aún no está segura de cómo hace esto exactamente. Aquí uno podría sospechar la influencia de esas mismas ondas gamma, theta y beta. Reaccionan a la presencia de metales y guían a la figurilla en esa dirección. Sin embargo, solo aparecen en la fase de la gran figura original. Aunque tal vez las otras copias también tengan su propia radiación, pero es demasiado débil para ser detectada por cualquier dispositivo existente. A pesar de ser capaz de ver materiales metálicos ocultos, SCP-068 no tiende a complicarse las cosas. En primer lugar, va para aquellos metales a los que se puede acceder con relativa facilidad. Aún así, el concepto de lo que es fácilmente accesible cambia cada vez. Lo más probable es que dependa de la cantidad de metal. Si basta con replicar figuras, entonces lo que está en la superficie es lo que usa. De lo contrario, SCP-068 extraerá las materias primas necesarias por cualquier medio. Incluso podría tomar las coronas dentales y las válvulas cardíacas de alguien si contienen partes metálicas. Aunque en este punto no está claro por qué el objeto todavía está clasificado como seguro y no como Euclides. Para evitar una activación incontrolada accidental,
El hombre de alambre se mantiene en una caja de teflón revestida de goma, lejos de cualquier objeto Ah, metálico. ok. Ahí está. Dije, o en una que otra cuando dije, o en eso de teflón que está bien, ¿no? Supongo. Evita que SCP-068 entre en contacto con la electricidad. Algunos investigadores han sugerido usar las propiedades del objeto paranormal de una manera muy útil. Es decir, para destruir anomalías metálicas con él. Sin embargo, el médico a cargo del objeto rechazó esta propuesta. Después de todo, todas las anomalías de metal son indestructibles, por lo que esta idea solo puede conducir a un aumento en la cantidad de hombres de alambre invencibles. Sin embargo, SCP-068 en sí mismo no es hostil. Parece que el objetivo principal del hombre de alambre es reproducirse. Sin embargo, este proceso no va más allá de 102 instancias grandes y siempre se puede volver a su posición original. ¿Qué pasa si solo es una forma de vida que no se basa en elementos orgánicos, sino en metales? Estamos acostumbrados a creer que la vida se compone exclusivamente de materia orgánica. Pero, ¿por qué debería ser siempre así? Sobre todo en el mundo de lo paranormal. Si SCP-068 es una nueva forma de vida metálica, entonces su oxígeno y principal nutriente per se es la electricidad. Supongamos que esta forma de vida recién comienza su viaje aquí en la Tierra. Los primeros animales que se aventuraron a aterrizar desde el océano también murieron en masa inicialmente, y nada salió lejos. Además, cada célula viva tiene cierto límite de división, después del cual muere. Es probable que este mismo principio se aplique durante la replicación de SCP-068. Pero incluso si en el ciclo de vida actual del hombre de alambre se detiene cuando se alcanza el límite en la segunda etapa, es bastante probable que tarde o temprano se supere este umbral. La figura de alambre continuará su caprichosa revolución. Así como las pequeñas bacterias se convirtieron en dinosaurios con el tiempo, la pequeña figura de alambre crecerá tanto como haya suficiente metal en la Tierra para hacerlo. Si este escenario llega a suceder, entonces tendremos que pensar con qué reemplazar el metal. Después de todo, no será muy cómodo usar metal si de vez en cuando cobra vida y se va en busca de aún más material. Incluso podemos imaginar algunos desarrollos más locos. ¿Qué pasa si comienzan a usarnos de la misma manera que usamos el metal ahora? Por ejemplo, usar personas en lugar de un pararrayos. En realidad, no, eso suena muy estúpido. ¿Sí? ¿Por qué desperdiciar electricidad valiosa y nutritiva tan sin sentido cuando ellos mismos pueden beneficiarse de ella? Y en general, el material humano, si se mira, sirve de poco para nada. Por lo tanto, lo más probable es que simplemente nos liquiden para liberar espacio vital adicional para ellos. La gente de alambre también destruirá toda la vegetación, porque los árboles emiten oxígeno, que participa en la formación de óxido en las superficies metálicas. Por lo tanto, la deforestación en el mundo de los hombres de metal será algo así como la prevención de enfermedades que amenazan la vida. Los lagos, ríos y océanos también se secarán por las mismas razones, aunque muchos de ellos se pueden dejar para las centrales hidroeléctricas que producirán alimentos para la civilización del cable. En general surge una imagen del mundo muy gris y sin vida, donde no hay más que un trozo de hierro y centrales eléctricas. Pero que luego se puede acabar, ¿no? Este escenario es demasiado inusual para ser verdad. Ajá. Además, hay demasiadas otras anomalías en el mundo que no permitirían tal toma de territorio. Aunque puede que no se trate de una nueva forma de vida, sino un juguete anómalo del Dr. Wondertainment. Aún así, Wondertainment podría, en principio, ser sospechoso de estar involucrado en cualquier anomalía que no produzca un daño evidente. El SCP-068 también podría encajar en la descripción de un juguete anómalo diseñado para niños. Muy posiblemente el hombrecito fue creado para niños a los que les gusta meter los dedos u otros objetos en los tomacorrientes. Dado que el material de SCP-068 está lejos de ser un metal ordinario, no se sabe si conduce la electricidad, aunque el objeto mismo esté animado por electricidad. Simplemente asumiremos que SCP-068 es completamente inofensivo e incapaz de electrocutar a nadie. En este caso, la curiosidad de los niños cerca de los enchufes no conduce a la muerte o lesiones, sino que hace que los hombres de alambre vivientes corran por la habitación de los niños. Para evitar que las criaturas destruyan todo el metal en la casa matriz, tienen un límite de 2 etapas de 102 hombres en cada una. Quizás estas son las configuraciones predeterminadas y el límite superior de los hombrecitos se puede ajustar de acuerdo con sus deseos y la presencia de consumibles alrededor, que no se perderían si se usaran en los hombrecitos. Aún así, los beneficios exactos que trae dicho juguete son muy dudosos. Después de todo, si te acostumbras a poner al hombrecito de manera segura en la salida, entonces con el tiempo pueden aparecer otros objetos en su lugar.
Por lo tanto, recomiendo encarecidamente no practicar nada de eso. Sin embargo, existe la posibilidad de que SCP-068 no haya sido creado para jugar, sino con fines militares. Para desarmar al enemigo, un hombre de alambre cargado con corriente se despliega detrás de las líneas enemigas, y en cuestión de minutos, los cañones enemigos se convierten en figuras de metal que corren por todo el campo de batalla. El enemigo no puede hacer nada al respecto debido a la indestructibilidad de la figura original. Tal vez este sea el desarrollo secreto de algún gobierno extranjero. Sin embargo, el hecho de que la Fundación está muy al tanto de los desarrollos secretos de cualquier país, lo que significa que una organización anómala puede estar involucrada aquí. Posiblemente el trabajo de Prometheus Labs, que son conocidos por producir tecnología anómala. Creo que SCP-068 puede haber sido creado para lograr uno de los 3 propósitos hipotéticos. Ya he nombrado los 2 primeros, como juguete y tareas militares. El tercer objetivo es eliminar a los competidores, más precisamente provocando daños a su propiedad e inutilizando los equipos de producción. Imagínate lo que podría pasarle a una planta industrial si un SCP-068 activado fuera lanzado a su territorio. El competidor estaría fuera del juego por un buen tiempo, y el culpable no sería tan fácil de descubrir. De acuerdo, si el competidor afectado es consciente del mundo anómalo, entonces el responsable de la propiedad dañada puede ser encontrado y castigado con otras cosas anómalas. También vale la pena echar un vistazo más de cerca a las ondas cerebrales que emite el primer gran hombre después de ensamblarse a partir de figuras pequeñas. Como dije antes, la figura solo tiene ondas gamma, beta y teta. Los ritmos gamma y beta generalmente son producidos por el cerebro humano durante la vigilia, en el proceso de concentrar la atención y resolver varios problemas. Los ritmos teta se observan durante el crepúsculo, con el estado de transición de la conciencia entre el sueño y la vigilia. Se puede suponer que SCP-068 emite ondas gamma y beta cuando el objeto está ocupado encontrando metal y procesándolo en un nuevo hombre. Lo más probable es que las ondas teta se observen en los mismos 4 minutos y 32 segundos antes de que el objeto entre en un estado desactivado. Aún así, el objeto no tiene ondas cerebrales que acompañen al sueño y otros estados de conciencia. Aquí podemos sacar varias conclusiones de esto. En primer lugar, el objeto tiene conciencia, aunque bastante limitada y dirigida principalmente a resolver un problema simple. En segundo lugar, dado que se registran las ondas cerebrales de quedarse dormido y no el sueño en sí, es probable que la conciencia del objeto se elimine después de la transición a un estado inactivo. Pero, ¿dónde va todo esto? ¿Podría tal vez pertenecer a una persona? Por ejemplo, el creador de esta figura. Pero entonces, ¿quién podría ser? Comparte tus versiones abajo en los comentarios. Nos vemos.